Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. El día de hoy vamos a continuar resolviendo problemas. En este caso, de conservación de la energía o de teorema trabajo-energía y una parte de fluidos. Vamos con el primero, que dice así. Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal, como se muestra en la figura. El peso total del trineo y de la carga es de 15.000 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 6.000 newtons a 37 grados sobre la horizontal, tal como se indica en la figura. Aquí en la figura se ve que va con un ángulo la fuerza. Entonces son 6.000 newtons a 37 grados. Dice que hay una fuerza de fricción de 3.200 newtons que se opone al movimiento del trineo. Es una fricción, ¿verdad? Inciso A. Calcule el trabajo realizado por el tractor. Inciso B. Calcula el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Inciso C. El trabajo total de todas las fuerzas. Nosotros ya habíamos resuelto un problema muy parecido a este. Era con un trineo también, pero era una persona que tiraba del trineo. Si no me equivoco, el ángulo era 30 grados en aquella ocasión. Pues aquí vamos un poco similar a ese problema del trineo. Solo que ahora la fuerza la realiza una máquina, en este caso el tractor. Entonces vamos a tomar los datos. Entre los datos tenemos el peso total del trineo. Bueno, el peso total del trineo es de 15.000 newtons. Tenemos la fuerza que ejerce el camión de 6.000 newtons con un ángulo de 37 grados. Y tenemos una fuerza de fricción de 3.200 newtons. Y entonces nos preguntan el trabajo realizado por el tractor, por la fricción y el trabajo total. Vean ustedes que las fuerzas que están actuando en este ejercicio son la fricción, la tensión en la cadena que está tirando del trineo. Esas serían las dos fuerzas que hacen trabajo en este caso. También está el peso, pero el peso no hace trabajo y por lo tanto el dato del peso del trineo es un dato inútil. Inútil en el sentido de que no nos sirve para los cálculos que vamos a realizar. Bien, entonces ahora vamos con el procedimiento. Inciso A. Solución. Inciso A. El trabajo, acuérdense ya, nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Por cierto, no lo anoté, pero el desplazamiento es de 20 metros. Aquí lo vamos a colocar, desplazamiento de 20 metros.
Entonces es la fuerza por el desplazamiento por el coseno de los 37 grados que tiene esa fuerza. Cuando usted escribe los valores, obtiene que el trabajo que realiza el camión son 6.000 newtons por 20 metros, por 20 metros, por el coseno de 37 grados. De manera que el trabajo hacen el producto de 6.000 por 20 por coseno de 37 y obtenemos un trabajo de 95.836.26 joules. Este es el trabajo realizado por el camión. Ese sería el inciso A. Vamos con el inciso B. Inciso B es el trabajo realizado por la fricción. El trabajo realizado por la fricción sería la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno de, y ojo, estamos hablando de la fricción y la fricción tiene dirección opuesta al desplazamiento, por lo tanto, el coseno en este caso es del ángulo 180. Bueno, la fuerza de fricción dijimos que era 3.200 newtons por los 20 metros por el coseno de 180. Recuerden que el coseno de 180 lo único que hace es volver negativo el trabajo. Lo vamos a confirmar. Vamos a confirmar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es de 3.200 newtons, eso está bien. Y entonces el trabajo realizado por la fuerza de fricción, vamos a colocarle aquí que es por la fuerza de fricción, por la fuerza de fricción tenemos entonces negativo 64.000 joules. Entonces 64.000 joules será el trabajo realizado por la fricción. Negativo 64.000 joules. Perdón. Oh, okay. Bien, negativo 64.000 joules. Vamos ahora entonces con el inciso C. El inciso C dice así: el trabajo total de todas las fuerzas. El trabajo total de todas las fuerzas. Inciso C. Inciso C, trabajo total de todas las fuerzas o trabajo neto es igual al trabajo realizado por el camión más el trabajo realizado por la fricción. Si queremos incluirlo, lo podemos incluir más el trabajo que realiza el peso. Pero ese trabajo es cero. Ojo. A pesar de que nos dan los 15.000 newtons del peso, ese trabajo es cero porque el peso en el movimiento horizontal no tiene nada que hacer. No hace nada. Bien, entonces el trabajo neto será los 95.000. A ver, eran 95.000. Aquí.
836, 95.836.26 joules más negativo 64.000 joules. De manera que el trabajo neto es, hace la resta en realidad, se van a terminar restando 95.836 menos 64.000. Nos da un trabajo neto de 31.836.26 joules. Este sería entonces el trabajo neto. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este resultado? Este resultado se interpreta de la siguiente manera. De los 95.836 joules de trabajo que está entregando el camión, que está haciendo el camión, 64.000 se usan para vencer a la fricción y únicamente 31.836.26 se utilizan para mover aquí, para mover el trineo. Y el peso del trineo pues no fue relevante para este cálculo. El peso del trineo no fue relevante para este cálculo. Bien. Más o menos eso que acaban de observar es un problema del nivel del examen. Tienen que tener, yo recomiendo que tengan los conceptos bien claros. Por ejemplo, ¿qué ocurre en exámenes anteriores? Lo que ocurre en exámenes anteriores es que vienen y incluyen los 15.000 newtons del peso, los incluyen en los cálculos. No hay que tomarlos en cuenta, pero los siguen incluyendo. Entonces, por favor, no los incluyen. Vamos a trabajar ahora un poco en la parte de fluidos, porque fluidos no hemos tocado nada. Entonces vamos a trabajar en la parte de fluidos, vamos a resolver unos cuantos problemas. Tienen ustedes una tarea también para resolver problemas de fluidos. Este ejercicio que hicimos dijo que era de qué. ¿Mande? El ejercicio que acaba de hacer, ¿de qué Sí. dijo que era el tema de? De trabajo. Es un ejercicio de trabajo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Permítanme. Bien, vamos a continuar entonces. Permítanme. Permítanme un momento. Un momento. Ahí.
Permítanme que no me estaba copiando el ejercicio. Ahora sí. Ahora sí. Bien, pasamos al tema de fluidos. Vamos al tema de fluidos. En este caso vamos a empezar por acá. El problema dice así. Van a ver que son un poco diferentes. Aquí ya tenemos que tomar en cuenta los conceptos de densidad, presión, principio de Arquímedes, Pascal. Bueno, Pascal no se evalúa en el examen, pero sí lo evaluamos en una prueba. Y Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Bien. Problema número 1. En el lago de Yohoa, un biólogo hace una exploración sumergiéndose en el lago con su equipo de buceo en su parte más profunda. Dice así: si se sumerge a 27 metros de profundidad, ¿qué presión experimenta únicamente al agua? ¿Cuál es la presión absoluta? O total a la profundidad que se encuentra el buzo. Si el casco del buceador tiene un vidrio circular en la careta de 10 centímetros de radio, ¿cuál es la fuerza del agua sobre el vidrio? Bien, vamos por partes entonces. Vamos a tomar los datos, pero antes de tomar los datos yo voy a recordar aquí cuáles son las ecuaciones relevantes para este problema. Aquí estamos hablando de la presión ejercida por un fluido. En este caso, la presión que ejerce un fluido, que es una presión, vamos a llamarle que es la presión manométrica, depende de la densidad del fluido. Depende de la densidad del fluido, por la gravedad, en este caso por la profundidad a la cual usted se sumerge. ¿Qué quiere decir? Entre más profundo se sumerja, mayor presión experimenta su cuerpo. Entre mayor presión experimenta su cuerpo, pues usted puede llegar a sentir cierto malestar. Bien, esa es la presión únicamente debido al fluido. Esta es la presión del fluido. Esa es la presión del fluido. ¿Y cuál es entonces la presión absoluta? La presión absoluta es igual a la presión del fluido más la presión atmosférica. Y recuerde usted que la presión atmosférica es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. O sea, a la presión que obtengamos nosotros únicamente por el fluido, le sumamos la atmosférica y listo, tenemos ya la presión absoluta. Ya con esto podemos resolver perfectamente los primeros dos incisos de este problema. Vamos a copiar los datos ahora. Los datos, ¿verdad? Que estamos en el lago de Yohoa, entonces tratamos con agua dulce. Acuérdense que cuando el agua es salada, hay una ligera diferencia en la densidad. El agua salada es un poquito más densa que el agua dulce. Entonces, vamos a copiar los datos aquí a la par. Datos.
La altura o la profundidad, mejor dicho, son 27 metros. Esto está bien porque son unidades del sistema internacional. Y el agua, la densidad del agua, en este caso la densidad, eso parece una letra P, pero vean que en la parte de abajo trae una especie de colita, se forma una colita. En realidad esa letra se llama Rho. Y para el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, eso deben tenerlo. Ese es un dato también que ya está dado en las tablas, pero es importante que ustedes se lo memoricen. La densidad del agua dulce. Ahora sí, con estos dos datos, yo puedo empezar a hacer los cálculos. Inciso A. La presión. Voy a hacer el dibujo, por cierto. Imagine usted que esto es el lago. Y tenemos por aquí el fondo del lago. Y entonces usted se encuentra nadando por aquí. Usted se encuentra nadando por ahí. Quiere decir que a usted le hace presión, usted va a experimentar una presión debido a esta columna de fluido que usted tiene sobre usted. Esa columna de fluido le hace presión a usted. Entonces la presión que calculamos en el inciso A es la presión que se debe únicamente al fluido. Cuando calculamos la total es porque vamos a incluir la presión atmosférica. Es la presión que realiza el aire que tenemos sobre nosotros. Cuando incluimos las dos obtenemos la presión absoluta. Bien, inciso A, únicamente vamos por la presión que ejerce el fluido. Y esto es densidad por gravedad por la profundidad. Entonces serán los 1000 kilogramos por metro cúbico, los 9.8 metros sobre segundo cuadrado y los 27 metros de profundidad. Vea usted entonces que hace esa multiplicación. 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 27 metros. Esto nos da una presión de 264.600 y es una presión, o sea que se mide en pascales porque yo he utilizado únicamente unidades del sistema internacional. 264.600 pascales. Inciso A. Presión únicamente debido al fluido. Vamos ahora con el inciso B. ¿Cuál es la presión absoluta a esa profundidad? Inciso B. La presión absoluta, ya habíamos dicho que era la presión manométrica, o la del fluido en este caso, más la presión atmosférica. Esto entonces nos da como resultado que la presión absoluta son los 264.600 pascales más los 1.013 por 10 a las 5 pascales. 1.013 por 10 a las 5 pascales. Esto nos va a dar aproximadamente, y si no le da así, tiene que revisar bien cómo está colocando la notación exponencial, la notación científica. Esto nos da 365.900
pascales. 365.900 pascales. Esta sería la presión total que está recibiendo el buzo, en este caso la persona que se ha sumergido, el estudiante de biología en este caso. El biólogo, perdón, ya era biólogo, ya se había graduado. Vea usted que si se sumerge 27 metros de profundidad en el agua, ya usted experimenta una presión, su cuerpo experimenta una presión 3 veces mayor a la atmosférica. Es por eso que muchos de los buzos, cuando bajan a las profundidades del mar, usan un traje especial, porque si no el cuerpo no resiste esa presión. Entonces justamente es lo que ocurre aquí, el buzo está usando un traje y por eso es que usa un casco de vidrio, perdón, usa un casco, el casco tiene un vidrio, que suele ser un vidrio grueso, tiene un vidrio con un radio de 10 centímetros y nosotros vamos a calcular la fuerza del agua sobre el vidrio. La fuerza del agua sobre el vidrio. Para hacer ese cálculo, para hacer el cálculo del inciso C, la fuerza del agua sobre el vidrio, usted debe recordar que la presión que ejerce el agua, vamos a tomar la definición de la presión. Yo sé que la presión que ejerce el agua son los 264.600 pascales. Yo sé que es eso, ¿sí? Pero la presión que ejerce el agua puede verse también como la fuerza que ejerce el agua dividido entre el área del vidrio del casco, ¿sí? Yo conozco la presión, los 264.600 yo los conozco. Y yo puedo calcular el área, del casco, del vidrio del casco. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Recuerde que el radio es igual a 10 centímetros. 10 centímetros podríamos decir también que es, ya haciendo la conversión, 0.01 metros. Perdón, 0.1 metros. 0.1 metros. 0.1 metros. El área de un círculo, porque el vidrio es circular, decía el enunciado, el área de un círculo, el área, en este caso es pi por el radio al cuadrado. Es decir que el área será, vamos a poner así, el área será pi por 0.1 metros elevado al cuadrado. Esta fórmula de el área de un círculo se supone que se las enseñan en el colegio, ¿verdad? Pero bueno, no todos nos acordamos, entonces se las dejo acá. Es importante que la recuerden para esta unidad porque se utiliza en los ejercicios de ecuación de continuidad, en estos ejercicios de cálculo de área, también lo vamos a necesitar. Bueno, pi es el número pi, ustedes lo aproximan como 3.1415 lo multiplican por 0.1 elevado al cuadrado y eso nos da el área de este círculo que es 0.0314. Como es un área, el área se mide en metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahora sí, hago el despeje para la fuerza, mando el área a multiplicar y digo yo que la fuerza entonces es igual al área multiplicado por la presión. El área multiplicado por la presión será 0.0314 metros cuadrados multiplicado por 264.600
pascales. Ahí está. De manera que la fuerza es será 8.312.65 8.312.65 newtons. Vamos a ver, solo confirmamos. Sí, 8.312.65. Eso sería equivalente a que sobre usted se sentara una persona de 848 kilogramos, es decir, de 1.866 libras. Esa es la fuerza que está soportando el vidrio de ese casco. O sea que tiene que ser un vidrio bastante grueso, porque esta es una fuerza que podemos decir es una fuerza grande. Bien, esta sería entonces la solución. Vean ustedes, se hace la distinción entre la presión ejercida por el fluido y la presión absoluta. Es la presión que ejerce el agua más el aire. El siguiente problema es uno de los problemas más difíciles, se los adelanto. Es uno de los problemas más difíciles de la segunda unidad. Es común que se evalúe. Así que yo recomiendo, vea la solución, practíquelo mucho. Es un problema de principio de Arquímedes, donde utilizamos la fuerza de flotación. El problema dice así. Determinar si es oro o no es oro el material del que está hecho una corona. En el que está hecho una corona de 0.8 kilogramos. Si al sumergirse en agua tiene un peso aparente de 7.3 newtons. Bien, cuando usted sumerge un objeto en el agua, esto pues no hemos tenido oportunidad de hacerlo en clase, cuando usted sumerge un objeto en el agua, pues el objeto siempre tiene el peso. Siempre tenemos el peso del objeto. Pero aparece una fuerza, por estar sumergido en el agua, aparece una fuerza a la que llamamos la fuerza de flotación o empuje. ¿Sí? Empuje. Entonces, si usted se sumerge en el agua y hay otra persona también en el agua que intenta levantarlo a usted, va a ser más fácil. Aparentemente, entonces, al estar sumergido en el agua, usted pesa menos. A eso se refiere el peso aparente. El peso aparente será es el peso real menos el empuje. Entonces el peso aparente será el peso real menos el empuje. Bien,
Solo para que lo tengan en cuenta eso. Luego, la fuerza de flotación o empuje se define como la densidad del fluido. Siempre le pongo una F aquí para recordarles que es la del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del objeto sumergido. El volumen del objeto sumergido. En este caso, pues la totalidad de la corona está sumergida, así que el volumen del objeto sumergido es igual al volumen de fluido desplazado. Estas son las ecuaciones, digamos, estas son las ecuaciones que nosotros necesitamos para resolver este ejercicio. Verán, ¿por qué ahorita solo les di las ecuaciones? A continuación voy a darles el razonamiento de cómo vamos a proceder para resolver el problema. Nos piden a nosotros determinar si la corona es o no es de oro. Nos dan la masa del material de la corona y nos dan el peso aparente, de la corona en el agua. Pero recuerde que a final de cuentas, al final del día, usted lo que necesita es saber si es o no de oro. ¿Cuál es la densidad del oro? La densidad del oro es de 19.000. A ver, solo para estar seguros. Sí, 19.320 kilogramos por metro cúbico. 19.320 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para saber si la corona está o no hecha de oro, pues deberíamos calcular la densidad de la corona que tenemos sumergida y ver qué número da. Si nos da un número parecido a 19.320, usted puede decir, ok, la corona sí es de oro. Si nos da un número alejado de este valor, usted dice, no, la corona no es de oro. Entonces vea que la solución del problema pasa por conocer la densidad de la corona. No sabemos cuál es la densidad de la corona. Pero yo sé que esa densidad tiene que ser igual a la masa de la corona dividido entre el volumen de la corona. Yo lo puedo encontrar así, la densidad. Yo así la puedo encontrar. La masa de la corona ya la tengo, es el 0.8. Pero el volumen de la corona no lo tengo. ¿Sí? Y aquí es donde se vuelve útil el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque el principio de Arquímedes me dice que el volumen del cuerpo que usted sumerge es igual al volumen del fluido que se desplaza. De manera que el volumen de la corona será igual al volumen del fluido desplazado que tenemos en la ecuación del empuje. Yo sé que es un poco enredado, espero que me vayan siguiendo. Si no, lo repetimos todo de vuelta, no se preocupen. Yo necesito calcular la densidad de la corona. Si ese valor es igual a 19.320 o parecido, la corona es de oro. Si no, no. Será de otro material, pero no de oro. Esa densidad la calculo como la masa sobre el volumen. O sea que la solución de mi ejercicio pasa por encontrar el volumen. Pero ese volumen no lo conozco. Pero lo puedo conocer. Yo no lo conozco. Pero sé que si sumerjo la corona completamente, el volumen que se desplace, el volumen de agua que se desplace es igual al volumen que yo sumergí, que es el de la corona. Ese volumen es el que aparece en esta ecuación del empuje.
Yo conozco la densidad del agua, conozco la gravedad y puedo encontrar el empuje. ¿Cómo puedo encontrar yo el empuje? El empuje lo encuentro con esta primera ecuación de acá. Yo tengo el peso aparente y tengo el peso real. Entonces yo puedo encontrar el empuje de esta ecuación. Puedo encontrar el empuje de esta ecuación. Y así. Encontrar todos los demás datos. ¿Sí? Pero recuerden, todo pasa por determinar si la corona es de oro o no. Esa tiene que ser nuestra última respuesta. Voy a copiar los datos y luego voy a comenzar en el orden en el que se va a resolver el problema. Yo ahora solo les di el panorama completo, ¿sí? Para que vean la lógica que se sigue al resolver este problema. Voy a copiar los datos aquí abajo. La masa real de la corona es de 0.8 kilogramos. Ese es un dato. Masa real de la corona, 0.8 kilogramos. Se está sumergiendo en el agua, o sea que la densidad del fluido es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos el peso aparente. El peso aparente, que es de 7.3 newtons. Es una fuerza, acuérdense. Entonces 7.30 newtons es el peso aparente. Estos son mis datos entonces. Estos son mis datos. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Bien, solución. Entonces el peso aparente lo voy a resumir como peso AP es igual al peso real menos el empuje. Si yo despejo para el empuje, obtengo que la fuerza de flotación o empuje es igual al peso real menos el peso aparente. ¿Cuánto vale el peso real? Acuérdense que el peso de un objeto es la masa del objeto, la masa real obviamente, por la gravedad. Entonces, el empuje, voy a calcular por acá, el empuje será 0.8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado menos el peso aparente que es 7.30 newtons. Hacemos esta resta y obtenemos que el empuje tiene un valor de 0.54 newtons. Este es el valor del empuje. Ahora que yo conozco el empuje, vamos a determinar cuánto vale el volumen del objeto. Recordando que el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de la corona. Despejaré yo para el volumen de la corona mandando a dividir estos dos elementos. De manera que el volumen de la corona será el empuje dividido entre la densidad del fluido por la gravedad. Sustituyendo estos valores tenemos 0.54 newtons dividido entre 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado
Entonces, vean, hacemos este cálculo. Recuerde que el punto 54 se divide entre el resultado de la multiplicación que tenemos abajo. Entonces, el volumen de la corona nos queda de 5.51 por 10 a la menos 5, y es un volumen, es primera vez que trabajamos con un volumen en la clase, así que es de 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Metros cúbicos. Los volúmenes se miden en metros cúbicos. Bien, este es mi dato del volumen. Ahora sí, yo puedo calcular la densidad de la corona. Este es el momento de la verdad. Yo puedo calcular la densidad de la corona como la masa de la corona entre el volumen de la corona, esto es 0.8 kilogramos, dividido entre 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Esto nos va a dar a nosotros, vamos a ver, espero que nos dé igual, pero a mí me dio 14.518. Lo voy a dejar sin los decimales, pero en realidad aquí va 1.52 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. 14.518 kilogramos por metro cúbico. ¿Es igual a 19.000? Pregunto, ¿es igual a 19.000? No, le hace falta. Le hace falta, ¿verdad? Como no es igual a 19.320, vamos a concluir que la corona no es de oro. Esta densidad es menor que los 19.320 que estábamos buscando. Y por lo tanto, la corona no es de oro. Lo vamos a colocar acá en rojo. La corona no es de oro. La corona no es de oro. Voy a quitar el zoom para poder ver. Vean que es un ejercicio de 2 renglones cuya solución se mira corta si usted sabe lo que está buscando, pero que en 1 hora y media usted se encuentre con este ejercicio y no lo ha practicado antes, yo no puedo garantizar que le dé tiempo, ¿sí? Entonces es mejor que lo practiquen antes. Vean cómo va es la secuencia lógica. Primero, encontrar el empuje. Cuando encuentre el empuje, encuentre el volumen del cuerpo. Cuando encuentre el volumen del cuerpo, calcula la densidad de dicho cuerpo. Y hasta que calculó la densidad del cuerpo, la compara con la que buscaba. Dicho así suena corto, pero bueno, ustedes serán quienes decidan si realmente es o no corto. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer uno más. Para ilustrar la ecuación de continuidad. Vamos a ver.
Vamos a ilustrar la ecuación de continuidad y el día de mañana estaríamos trabajando con la ecuación de Bernoulli como tal. Aquí. Bien, el problema dice así. Supongamos que una manguera colocada en el jardín tiene un área transversal de 6 centímetros cuadrados, por donde circula agua con una tasa de 66 centímetros cúbicos por segundo. Al colocar una boquilla en su extremo, de 1 centímetro cuadrado, a 10 metros de altura sobre el grifo, determine la rapidez del flujo a través de la manguera y de la boquilla. Bien, vamos a ignorar el hecho de los 10 metros de altura porque ese es parte de otro inciso y nos vamos a concentrar únicamente en lo que nos piden, que es la rapidez del flujo de agua a través de la boquilla de la manguera. Para ello solo necesitamos la ecuación de continuidad. Recuerde que ecuación de continuidad es el área 1 por la rapidez del flujo en el punto 1 es igual al área 2 por la rapidez del flujo en el punto 2. Si yo pongo esto en una manguera, así, y el área 1 es esta, y el área 2 es esta de acá, entonces va a ocurrir algo con el agua. Que la rapidez en el punto 1 va a ser menor que la rapidez en el punto 2, siendo acá el punto 2, obviamente. Vamos a dejarlo ahí eso y voy a copiar eso por acá. La rapidez en el punto 1 va a ser menor que la rapidez en el punto 2. ¿Por qué ocurre esto? Porque por la boquilla de la manguera siempre está saliendo el mismo volumen de agua por segundo. De manera que si la boquilla se hizo más pequeña, para que salga siempre la misma cantidad de agua por segundo, es necesario que ésta vaya y salga más rápido. Saliendo así más rápido es que se compensa la disminución en el área de la manguera. Al producto área por velocidad, área por rapidez, le denominamos caudal. Se le llama caudal o flujo. Caudal o flujo. El caudal entonces son esos 66 centímetros por segundo que nos da el ejercicio. Eso es el caudal. Esos 66 centímetros cúbicos, son centímetros cúbicos por segundo. Entonces yo conozco el caudal en este ejercicio. Voy a copiar los datos para que lo trabajemos. Conozco el área 1. El área 1 es de
6 centímetros cuadrados. Conozco el caudal, 66 centímetros cúbicos por segundo. Y conozco el área 2, perdón. Vean que conozco el área 2, es un área más pequeña. 1 centímetro cuadrado. Entonces, para la solución de este problema, yo veo que esto siempre les causa, por alguna razón siempre les causa inconveniente. Yo no voy a utilizar esta forma de la ecuación de continuidad porque tengo un dato mucho más útil que es el caudal. Yo tengo el caudal, entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Bueno, caudal igual área 2 por la rapidez 2. Más fácil, porque ya conozco el caudal y ya conozco el área 2. Y entonces hago el despeje. El área 2 tiene que pasar a dividir. Si yo quiero conocer la rapidez, si yo quiero conocer la rapidez del flujo de agua en este punto, entonces la rapidez del flujo en este punto será el caudal dividido entre el área 2, el caudal que es de 66 centímetros cúbicos por segundo, dividido entre 1 centímetro cuadrado. Obviamente esto nos dejará una rapidez de 66 entre 1 es 66 centímetros por 66 centímetros por segundo. Esta será entonces la rapidez del fluido en la boquilla de 1 centímetro cuadrado. Ahora, si usted quisiera encontrar la rapidez del flujo de agua en el punto 1, donde el área es de 6, entonces la ecuación sería exactamente igual, donde la rapidez en el punto 1 será el mismo caudal dividido entre el área 1, con la diferencia que aquí arriba siempre son los 66 centímetros cúbicos por segundo, pero abajo son 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. La rapidez entonces en el punto 1 será 66 dividido 6, 11 centímetros por segundo. Observe bien usted como si en verdad es más lento el flujo de agua en el punto 1, donde el área es mayor, en comparación al punto 2, donde el área se achicó, ahí la rapidez es mayor. El área se redujo 6 veces, bueno, la rapidez también se redujo en 6 veces. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por asistir el día de hoy a clase.